Hola y bienvenidos una vez más a Español sin apuros, el podcast donde hablamos español de manera clara y sin apuros para que todos podamos entender. Yo soy su anfitriona, Valeria Cardona, y hoy les traigo la tan esperada continuación de la serie Brevísima Historia de México. Sí, yo sé que hacía mucho tiempo no había traído ni un solo episodio del podcast, pero es que había estado muy ocupada. No sé si ustedes lo sepan, pero yo doy clases de español y había estado bastante ocupada revisando los contenidos de las clases, los materiales. Y además había estado teniendo muchas clases, entonces no había habido oportunidad de ponerme a grabar. Pero bueno, después de una larga pausa, creo que al fin tengo tiempo de grabar unos cuantos episodios. Y quiero terminar esta serie de videos, Espero que ya pronto puedan escuchar la historia completa, pero en forma brevísima, por supuesto, de México. Y es que, claro, por una parte, yo no soy historiadora. Soy una persona que, claro, ha estudiado español. Digo, yo no estudio español. Bueno, lo hice durante mucho tiempo. Pero una persona que ha estudiado la historia de México desde los 8 años. Este año yo cumplo 28, quiere decir que por 20 años, más o menos, he estudiado la historia. No soy perfecta, pero con ayudas didácticas todo se puede. Las primeras entregas sí las hablé un poquito más desde mi memoria. Pero a partir de aquí ya todo se vuelve más... ¿Cómo se le puede llamar? Más específico. Bueno, siempre ha sido específico, pero se tiene que ver desde una perspectiva más específica. En las entregas anteriores yo estuve hablando de forma muy general y hoy finalmente sí voy a dar hechos más claros y más específicos. Nos quedamos en que México fue conquistado por España y aquí fue, bueno, no sé, no les voy a mentir, pero creo que aquí fue donde inició el Imperio Español. La verdad, no sabría decirles si el Imperio Español realmente ya existía desde antes o si era un reino, no sé. El punto es que el Imperio Español creó un virreinato. Un virreinato es una forma de gobierno similar a un reino, pero en el que no hay un rey, sino un virrey que actúa en lugar del rey. El virreinato de México duró 300 años. Y en estos 300 años fue que se creó la identidad cultural de lo que hoy conocemos como México. Si alguien intenta venderles la idea de que en México somos indígenas, hay un poco de verdad, pero no es la verdad absoluta. También si alguien intenta venderles la idea de que México es español, pues también está en algo incorrecto. México es una mezcla de varias culturas indígenas con lo español. Eso es este país. Entonces, no nos podemos llamar indígenas, al menos las personas que pertenecemos al mestizaje, a esta mezcla. Las personas que ya no somos parte de una etnicidad indígena,
sino que nos volvimos parte de la mezcla. Entonces, en estos 300 años se creó lo que hoy es México. Aquí se combinaron las lenguas, los ritos de culto, las expresiones artísticas, tradiciones, usos, costumbres, gastronomías, festividades, cosmovisiones, valores, vestimentas. Fue una mezcla increíble que dio forma a lo que hoy es México. También, obviamente, se dieron muchísimas mezclas raciales. Nosotros a ese proceso le llamamos el mestizaje. En México, si nosotros queremos hablar de razas, la mayoría de nosotros pertenecemos a la raza mestiza, que es cuando se mezclan una raza con otra o muchas, no sé. Pues, ¿qué pasó en el virreinato? Hernán Cortés, de quien ya hablamos en el episodio anterior, dirigió las nuevas tierras durante un tiempo como capitán y gobernador general, pero digamos que sus decisiones no fueron tan agradadas y en 1527 se estableció la Real Audiencia de México. Pero luego de esto se creó el cargo de virrey. Y aquí fue donde finalmente comenzó esta nueva entidad del virrey. Bueno, del virreinato, que se conoció como el Virreinato de la Nueva España. Un virrey era elegido directamente por el rey por 3 años, pero con opción a prórroga indefinida, es decir, que si el rey quería más tiempo, pues le daban más tiempo. Obviamente, si no le agradaba el virrey, también lo podía cambiar, pero el cargo era por 3 años. Hubo 61 virreyes, aunque de vez en cuando el arzobispo de México llegó a fungir como virrey, pero de manera interina, cuando, por ejemplo, no había virrey, pues este cargo recaía en el arzobispo de México. Parte de lo que daba forma al virreinato eran 74 leyes que se llamaban las leyes de Indias. Algunas de estas leyes eran que había mando del ejército imperial en el territorio de México, obviamente, de que existía la Real Audiencia de México, que era el poder judicial. También el virrey era el presidente de la Real Audiencia de México y también el superintendente de la Real Hacienda, es decir, que él manejaba los impuestos. También él se aseguraba de la ejecución de las leyes, obviamente, como ya lo mencioné. Él podía nombrar cargos tanto de gobierno como eclesiásticos y era el vicepatrono de la iglesia en la Nueva España. También él aprobaba todo esto en nombre del rey, ¿ok? Todo. Él aprobaba las exploraciones, las posesiones y repartos de nuevas tierras, la fundación de nuevos territorios. Entonces, básicamente, él fungía como un rey, pero si el rey quisiera cambiar algo, pues el rey le decía, no puedes hacer esto. ¿Cuál era el territorio de este virreinato de la Nueva España? La capital, como se lo podrán imaginar, era la Ciudad de México, que hoy todavía sigue siendo la capital del país. Esta era la urbe más importante del Imperio Español fuera de la península. España tuvo varios virreinatos, por ejemplo, en Sudamérica, ¿no? Pero la Ciudad de México era la ciudad más importante de todo el Imperio Español
Obviamente sin contar lo que estaba en la península ibérica, que es España. El virreinato se fue expandiendo poco a poco, es decir, que durante diferentes etapas creció el territorio. Pues fue un desplazamiento forzoso en el que se sometieron violentamente a los pueblos originarios. A pesar de que el virreinato es esencial para la historia de México, no puedo decir que fue un imperio pacífico. No sé si han existido imperios pacíficos, pero este no fue. Entonces, de manera violenta y forzosa, se obligó a los pueblos originarios a, pues, ceder sus terrenos para agregarlos al virreinato. Entonces, ¿cuáles fueron las zonas o de dónde a dónde llegó el virreinato durante su tiempo? Todo lo que hoy es México y la Alta California, Nuevo México, Texas, lo que era Luisiana en ese tiempo, que llegaba, yo creo que hasta Canadá, Creo que parte de Canadá también formó parte del virreinato. Tal vez no llegó hasta arriba, pero creo que sí. Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, lo que hoy es Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica. Hasta Costa Rica llegó el virreinato, la Nueva España, y también a las Filipinas. Probablemente ustedes lo sepan, pero las Filipinas y México son naciones hermanas, porque pues formaban parte del Imperio de España y estaban muy interconectadas. Pues, ¿qué podemos hablar más allá del territorio? Es que, pues, existían muchos procesos, ¿no? Muchos procesos dándose en estos tiempos. Por ejemplo, la sociedad estaba fuertemente segmentada, ya que había, pues, castas. La verdad es que había un montón de castas y según tu nacimiento pertenecías a una u otra casta. Aquí estoy viendo una imagen que retrataba las castas y hay 16 castas, no sé si había más, pero toda persona que no fuera español completo, pues tenía una casta. Por ejemplo, un español con una india era un mestizo. Es por eso que la mayoría de nosotros nos llamamos mestizos, porque venimos de un padre conquistador y de una madre indígena. También, por ejemplo, si tu papá era castizo, es decir, el hijo de una española con otra española, sí contabas como español. Pero si tu papá era mestizo, no contabas como español. Los mulatos eran también bastante altos en las castas porque eran españoles con moras o con negras. Y que también había muchos negros, porque obviamente se tiene que entender que durante estos tiempos existía el esclavismo, que fue muy, pues ¿cómo se le dice? Muy extenso. Trajeron a muchos esclavos desde África, no solo a Estados Unidos, también a México. Y por eso hoy en día en México también hay muchos afrodescendientes, porque pues ellos también eran parte del virreinato y de las personas que existían aquí. Total, tenemos castas como los moriscos, los chinos. Si alguna vez escuchan hablar de chinos o de chinas poblanas, por ejemplo, ustedes pensarán, ¿qué
¿qué sentido tiene un chino en México? Pues no son chinos de China, sino es un morisco con una española. Que los moriscos son los mulatos con españolas. Es un muestriario, una galería de combinaciones que realmente había para todo. Según quiénes eran tus padres, tú tenías una casta. Y como bien sabemos, las castas separan a la población. Nos dicen quién puede hacer qué, quién no puede hacer qué. Y así. Había otra... ¿cómo se le llama? Por ejemplo, había diferentes nombres. Los gachupines eran los españoles peninsulares, los que habían nacido en la península, pero también había españoles que nacieron en México y pues estos tenían menos derechos, la verdad. Un español nacido en Europa y un español nacido en México no eran iguales. Este sistema de castas, más la violencia, más los trabajos forzados, más el esclavismo, es por lo que hoy en día vemos de mala manera al virreinato. Decir que el virreinato no nos dio cosas a los mexicanos sería mentir, pero no fueron cosas pues que se dieron de manera, digámoslo, positiva. Fueron obligados, fueron forzosos, y forzar a alguien a algo no es lo mejor. Algo más que se dio es que pues se evangelizó a México. Todo México era politeísta, es decir, que los indígenas tenían diferentes religiones, pero el virreinato obligó a todos a convertirse al catolicismo. Entonces se impusieron las creencias de esta religión y en México hubo franciscanos, jesuitas, carmelitas, agustinos y dominicos. Y este proceso ayudó mucho a la creación de la cosmogonía mexicana. Pero se tuvieron que adaptar ciertas cosas porque los religiosos se dieron cuenta de que forzar a alguien, tal vez sí van a hacer las cosas, pero pues no van a creer en algo. Es aquí que figuras como la Virgen de Guadalupe nacieron. ¿Quién es la Virgen de Guadalupe? La Virgen de Guadalupe es María, la madre de Jesús, pero con raíces indígenas. El mito de Guadalupe fue lo que permitió que México se volviera católico realmente. Muchas personas, incluso muchos mexicanos, dicen: yo no soy católico, yo soy guadalupano. Es decir, que para muchas personas la imagen de Guadalupe tiene más peso que todo lo demás en el catolicismo. Pero bueno, probablemente luego hablemos de este mito, de esta figura, la figura de la Virgen de Guadalupe, que es interesantísima y que ayudó a darle gran peso al catolicismo en México. La economía se basaba mucho en la minería. México tenía riqueza en plata, en oro, y esta actividad económica se explotó mucho, pero tristemente pues todo esto se llevó a España, o la mayoría fue llevado a España para ser administrado allá. Pero obviamente también se dio mucha agricultura. Y de hecho, como lo mencionaba en el episodio anterior,
pues Europa y el resto del mundo tienen chocolate, tienen tomate, tienen aguacate, gracias a la agricultura de América y muchas otras cosas que se comerciaron y se llevaron al resto del mundo. Pero como sí me parece importante hablar de esta lista de cosas, lo voy a hacer. La agricultura no fue algo pues muy importante para el comercio del virreinato de la Nueva España, pero sí cambió al mundo. México le dio muchos alimentos al planeta, como el maíz. Hoy en día comemos maíz porque los españoles lo llevaron al resto del mundo. El tomate. La comida mediterránea usa mucho tomate y me pregunto qué sería de este manjar culinario sin los tomates. El aguacate. El aguacate también viene de esta zona geográfica y hoy en día es muy amado por el resto del mundo. Los chiles, que los chiles pues no son tan amados por todos, pero también hay diferentes tipos y pues los encontraron en esta zona de México. El cacao que es la base del chocolate. Hoy en día escuchamos de Suiza, de Bélgica, de Dubái, que tienen sus chocolates, pero pues no los tendrían sin México. La vainilla que es la base de la repostería de muchos países, pues viene de aquí. Y son nombres pues mexicanos, digamos, o nombres que vienen del náhuatl y de otras lenguas indígenas. Pero ya, como bien lo decía, la minería fue el mayor producto económico de estos tiempos. Y había oro, plata, entre otros. Y sí. Pero pues se llevaron muchas de estas cosas. ¿Qué pasó? ¿Qué terminó con los 300 años de virreinato? Pues muchas cosas. Fueron muchas cosas, pero había detalles, ¿no? Sobre todo una cosa que se llamaba las reformas borbónicas, de las que hablaremos en el siguiente episodio. Pero sí, digamos que el virreinato creció, los españoles puros se convirtieron en una minoría y ya había más castas que cualquier otra cosa. Y pues cuando hay un sistema que oprime a otros, una revolución comienza a gestarse. La etapa de la independencia de México fue muy interesante y hay muchas cosas de las que podemos hablar, pero así era la imagen del virreinato de la Nueva España. Mezclas culturales, opresión hacia las castas más bajas. Los españoles, en nombre del rey, pues tenían más privilegios y oprimían a todos los demás. Según tu raza, era tu lugar en la sociedad y tu vida. Y pues sí, no... Era parte del imperio, del reino español, pero sí estaba visto como bajo, sí se estaba robando
bueno, no robando, porque supongo que en su perspectiva estaban tomando lo que les pertenecía. Pero obviamente ese sistema no iba a durar para siempre. Y spoiler alert, alerta de spoiler, lo que viene fue el periodo de la independencia de México hacia España. Ahora, me pongo a pensar en todo lo que dije y creo que esto no tuvo pies ni cabeza, pero espero que haya servido para más o menos pintar una imagen de lo que estaba pasando, de lo grande que era México, desde Costa Rica hasta casi Canadá, todo lo que es California, Luisiana, además de las islas como Cuba, República Dominicana y Filipinas. Pero bueno, si llegaron hasta aquí, muchas gracias por escucharme. Espero que mi voz haya sido de su agrado y los espero en una siguiente edición el próximo miércoles a partir de las 8 a.m. tiempo de la Ciudad de México en Spotify, YouTube y Apple Podcast. ¡Hasta la próxima!